Mi hermana horneó galletas para el cumpleaños de mi hija y las envió con una nota dulce: feliz cumpleaños. Come todos los que quieras. 3 días después llamó y preguntó: ¿se comió las galletas? Me reí y dije: tu hijo vino antes y se los comió todos. Lo siguiente que escuché fue que gritaba feliz cumpleaños en el teléfono. La mañana en Newton, una exclusiva zona residencial a las afueras de Boston, comienza tranquila. Margaret Wilson revisaba contratos inmobiliarios desplegados en la isla de su cocina, disfrutando del sol matutino que se filtraba por los amplios ventanales. Sus dedos lucían una manicura impecable, y su blusa de seda y sus pantalones a medida parecían salidos de una revista de moda. Mamá, tengo que llegar temprano a la escuela para el entrenamiento del festival deportivo. El sonido de Emma, de 12 años, bajando corriendo las escaleras resonó por toda la casa. Llevaba el pelo largo y rubio recogido en un moño alto y, a pesar de llevar ropa deportiva, irradiaba elegancia. Asegúrate de desayunar, Emma. La nutrición es especialmente importante antes de una competición, dijo Maggie sonriendo mientras le entregaba un tazón de granola y yogur. David ya se había ido a una reunión matutina, dejando a madre e hija para disfrutar de una mañana tranquila juntas. La mamá de Angela vio la casa que vendiste la semana pasada. Todos quedaron impresionados, dijo Emma. Maggie asintió satisfecha ante las palabras de su hija. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube, desde casa? Eso es exactamente lo que hice sin sus historias. Sin rostro, sin voz. Si tienes curiosidad, consulta el enlace en la descripción. Su reputación en el distrito de Newton se había vuelto inquebrantable. Su nombre en el sector inmobiliario era conocido con la confianza de que las propiedades gestionadas por Maggie Wilson siempre se vendían a precios muy altos. Mientras la conversación madre-hija continuaba, sonó el teléfono de Maggie. Al mirar la pantalla, vio que era su madre, Eleanor, quien la llamaba. Buenos días, Maggie. ¿Cómo van los preparativos para el cumpleaños de Emma? Encargué un pastel especial. Tiene la forma del trofeo que ganó en la competencia estatal de ciencias el año pasado. Maggie frunció el ceño ligeramente pero respondió amablemente: gracias, mamá, pero ya le hice un pedido a Jackson Patisserie. ¿En serio? Pero lo que pedí es especial. Una niña especial como Emma necesita un pastel especial. Para Thomas, el hijo de Linda, un pastel normal estaba bien, pero... Al otro lado del teléfono, la voz de Eleanor era tan firme como siempre. Como es profesora de secundaria, no había perdido la costumbre de clasificar a sus alumnos. Y esa costumbre también se extendió a sus nietos. Mamá, por favor, no compares a Thomas y a Emma, le advirtió Maggie en voz baja. Por cierto, ¿viene Linda a la fiesta? Bueno, no lo sé. La llamé ayer, pero dijo que estaba ocupada con el trabajo. Es solo un trabajo de medio tiempo, ¿no? Si se hubiera esforzado tanto como tú, podría haber encontrado un trabajo mejor. Maggie suspiró profundamente. Su hermana Linda había tomado un camino diferente en la vida. Abandonó la universidad, se casó joven, pero se separó hace unos años, y ahora criaba sola a su hijo Thomas, de 13 años, mientras trabajaba como administrativa en un supermercado local. Después de colgar, Maggie miró por la ventana de la cocina. El apartamento de Linda estaba a unos 30 minutos en coche, en una zona rehabilitada de un antiguo distrito industrial. Le había ofrecido ayuda financiera varias veces, pero Linda siempre se negaba obstinadamente. Su orgullo era tan fuerte que una vez declaró que prefería un segundo trabajo a tiempo parcial antes que aceptar la caridad de su hermana. Mamá, la madre de Angela vino a recogerme. La voz de Emma interrumpió los pensamientos de Maggie. Maggie se despidió rápidamente de su hija con un beso. Hazlo lo mejor que puedas hoy. Espero con ansias tu carrera de relevos en el festival deportivo. Después de que Emma se fuera, Maggie intentó llamar a Linda de nuevo. Al tercer timbre, oyó la voz cansada de su hermana. Linda, ¿de verdad no puedes ir a la fiesta de cumpleaños de Emma? Lo siento, Maggie. No pude cambiar de turno y... Las palabras de Linda se fueron apagando. Maggie entendió lo que quería decir. En las reuniones familiares, Eleanor solía elogiar a Emma mientras le lanzaba palabras duras como: podrías esforzarte más con Thomas. Lo entiendo. Pero te enviaré algo.
Para Emma, la voz de Linda se endureció un poco. Sí, claro. Haré algo especial. Después de colgar, Maggie recordó la amargura en la voz de Linda. Habían sido hermanas muy unidas de pequeñas. ¿Cuándo se había distanciado tanto entre ellos? Tras la muerte de su padre, la favorita de Eleanor siempre había sido Maggie, mientras que Linda era etiquetada como la niña que necesitaba más esfuerzo. Y esa dinámica se había transmitido de generación en generación. Por la noche, cuando David regresó a casa, Maggie habló sobre los planes para la fiesta de cumpleaños. Su esposo, que dirigía una empresa de informática, siempre estaba ocupado, pero se aseguraba de reservar tiempo para el día especial de su hija. ¿No vendrán Linda y Thomas?, preguntó David frunciendo el ceño. Emma tenía ganas de ver a Thomas. Linda dice que tiene que trabajar. Ir. Maggie eligió sus palabras con cuidado. Parece que las notas de Thomas no han sido buenas últimamente, y creo que no quiere que su madre le dé otro sermón. David asintió comprensiblemente. Eleanor debería ser más. Se tragó sus palabras. Era más prudente evitar criticar a su suegra. Esa noche Maggie, sentada en el sofá de la sala, hojeaba un álbum de fotos. Mientras contemplaba una vieja foto de ella y su hermana del brazo, riendo, se preguntó, ¿y si estuviera en la situación de Linda? ¿Y si a su hija la negaban y comparaban constantemente? Y no pudo evitar sentir una punzada de culpa por haber ignorado esta situación durante años. El espacioso comedor de Maggie estaba decorado con globos de colores y una pancarta que decía «Feliz cumpleaños, Emma» colgaba sobre la mesa. Mientras el personal de catering preparaba los platos, Emma mostró con entusiasmo su nueva raqueta de tenis a sus amigos. «A todos, el pastel está listo». Maggie le indicó a David que bajara la música. En la sala, se habían reunido más de 10 compañeros de clase de Emma y familias del vecindario. Eleanor, vestida formalmente, se había colocado junto a su nieta, presumiendo ante cada invitado: «Mi nieta ganó una medalla de oro en la competencia de natación del distrito este año». Sonó el timbre y cuando Maggie abrió, vio a un repartidor esperando. «Un paquete para la señora Wilson». Al tomar la caja, vio que el nombre de Linda era el remitente. Maggie suspiró quedamente. Esperaba que Linda y Thomas no vinieran, pero no pudo evitar sentir una punzada de soledad. De vuelta en la cocina, Maggie abrió la caja y sacó una pequeña cesta de galletas caseras y una tarjeta. «Feliz cumpleaños. Come todas las que quieras», decía la letra de Linda. Maggie tomó una galleta y la examinó con atención. Parecían galletas de chispas de chocolate comunes y corrientes, pero algo en sus colores parecía antinatural y estaban horneadas de forma irregular. Al acercarse una a la nariz, detectó un ligero olor desagradable mezclado con el dulce aroma a mantequilla y azúcar. «¿Será de Linda?», preguntó Eleanor tras ella. Miró la cesta de galletas y la olió con desdén. «Bueno, supongo que ni siquiera podía permitirse enviar un pastel comprado. El casero es mucho más barato». «Mamá», dijo Maggie en tono de advertencia. «Linda está ocupada. Por muy ocupada que esté, al menos podría asistir al cumpleaños de su sobrina». «Siempre vas al cumpleaños de Thomas, por muy ocupado que estés». Maggie volvió a oler la galleta y se sintió incómoda. «Emma tiene una competición de natación la semana que viene. Sería terrible si esto la enfermara». Pensó instintivamente. «Los guardaré en la cocina», dijo Maggie, colocando la canasta en un estante alto antes de regresar a la fiesta. Frente al pastel, Emma sonreía feliz, rodeada de sus amigas. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban la sala, Eleanor se levantó de repente. «Damas y caballeros, ¿me prestan atención, por favor? Quisiera contarles sobre mi maravillosa nieta». Molesta por dentro por las palabras de su madre, Maggie mantuvo la sonrisa. Eleanor empezó a detallar las calificaciones recientes y los logros deportivos de Emma. Su victoria en la competencia de ciencias se debía a la forma de criar de Maggie. «Mi hija es una madre realmente maravillosa». Eleanor continuó: «Quizás la crianza sea un talento. Nunca pensé que dos hermanas criadas en el mismo entorno pudieran resultar tan diferentes». Maggie frunció el ceño ante el comentario de su madre. Era una indirecta para Linda. Se levantó para cambiar de tema y gritó: «Vamos a cortar el pastel».
Después de que terminó la fiesta y se fue el último invitado, Maggie estaba bebiendo vino en la cocina cuando llamó a su hermana para darle las gracias. Gracias por las galletas, Linda. Emma estaba emocionada, mintió. De hecho, ni siquiera le había contado a Emma lo de las galletas. Me alegro, la voz de Linda sonaba hueca. ¿Cómo estaba mamá?, respondió Maggie con sinceridad. Hablando de las calificaciones y los logros deportivos de Emma, Linda guardaba silencio al otro lado de la línea. Maggie intentó mantener la conversación. ¿Cómo está Thomas? ¿Qué tal la escuela? Bueno, ya sabes, reprobó otro examen de matemáticas. Se está esforzando mucho, pero la voz de Linda sonaba cansada. Maggie no sabía qué decir. ¿Cómo podía justificar la injusticia de que su hija fuera elogiada por todo mientras que a su sobrino lo criticaban sin importar nada? Si hay algo en lo que pueda ayudar. Estoy bien, dijo Linda bruscamente. No necesito tu compasión. Al terminar la llamada, Maggie se quedó mirando las galletas en el estante. Por alguna razón, no se atrevió a tirarlas. Las puso en un recipiente y lo colocó discretamente al fondo del refrigerador. Al día siguiente, mientras Maggie hacía trámites en su inmobiliaria, recibió una llamada de su madre. Maggie, ¿oíste? El hijo de Linda reprobó otro examen de matemáticas. Había un dejo de alegría en la voz de su madre. Maggie sabía que satisfacía su sentido de superioridad. Mamá, por favor, deja de hablar así. Solo estoy exponiendo hechos. A diferencia de tu Emma, ese chico. Basta. Maggie rara vez levantaba la voz. Deja de comparar a Thomas y Emma. Son solo niños. Al otro lado del teléfono, Eleanor parecía sorprendida. Vaya, estás siendo sensible. Solo estaba. Lo siento, pero tengo una cita con un cliente. Hablamos luego. Maggie colgó y se desplomó sobre su escritorio. Los recuerdos de la infancia la inundaron. Cuando Linda le enseñó a su madre un dibujo de la escuela, bueno, qué bien. Pero Maggie usa mejor el color. Cuando Linda terminó un recital de piano, cometiste muchísimos errores. La actuación de Maggie fue perfecta. Y ella misma lo había aceptado con naturalidad. Se enorgullecía de ser la favorita de su madre y a veces incluso bromeaba con su hermana. No tengas celos de mi hija. De adolescente, Maggie le dijo eso a Linda el día que recibió su carta de aceptación en la universidad. La expresión en los ojos de Linda aún estaba grabada en su memoria. Ahora se repetía el mismo patrón. Emma y Thomas. El exitoso y el fracasado. Maggie sintió la necesidad de confrontar finalmente la distorsión en su familia, que había estado ignorando durante años. De camino a casa, pasó por el supermercado cerca del apartamento de Linda. Era un momento en que su hermana debería estar trabajando, pero no estaba allí. En cambio, vio a Thomas empaquetando la compra en otra caja. Debía estar ayudando a su madre después de la escuela. Maggie se mantuvo a distancia para no ser vista y observar a su sobrino. Delgado y alto, Thomas parecía mucho más maduro de lo que cabría esperar para un niño de la edad de Emma. Su expresión cansada le dolía el corazón a Maggie. 3 días después, Maggie estaba revisando contratos inmobiliarios en su oficina en casa. Afuera de la ventana, la lluvia de otoño caía suavemente y desde la sala se oía el sonido de Emma practicando el piano. Al tomar el café de su escritorio, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Linda. Maggie frunció el ceño. Las llamadas de su hermana eran poco frecuentes. No llamaba a menos que fuera algo importante. Hola, Linda. Al otro lado, la voz de su hermana sonaba extrañamente alegre. Maggie, tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasa? Hubo una pausa, y Maggie pudo oír la respiración de Linda. Entonces, ¿alguien se comió las galletas? Maggie miró el cajón de su escritorio. Dentro había una foto de las galletas de Linda de la fiesta de cumpleaños. Esa mañana, al ver las galletas aún escondidas en el fondo del refrigerador, instintivamente tomó una foto. La forma deforme y el color apagado de las galletas la habían molestado. Ah, ¿te refieres a tus galletas? Maggie fingió un tono despreocupado. Sí, ¿le gustaban a Emma?
Había una extraña tensión en la voz de Linda. Maggie tomó una decisión al instante. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana, cambiando el tono de voz. De hecho, tu hijo vino antes y se los comió todos. Al otro lado de la línea, hubo un momento de silencio. Entonces se oyó el grito de Linda. ¿Thomas? ¿Cuándo? ¿Qué ha hecho? Era la voz de alguien presa del pánico. Maggie, manteniendo la compostura, miró fijamente la lluvia. Esta tarde pasó por casa después de la escuela. Dijo, tengo hambre. Así que le dije, tengo galletas que Linda me envió y se las di. La mentira salió con naturalidad de sus labios. En realidad, Thomas nunca había visitado su casa y nadie se había comido las galletas. ¿Cuántas? ¿Cuántas se comió? La voz de Linda temblaba. Todas. Parecía que realmente los disfrutaba. Maggie añadió detalles a propósito. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? El sonido de Linda al dejar caer algo llegó por el teléfono. Su respiración era irregular, como si intentara desesperadamente contener un grito. Linda, ¿estás bien? Ah, no. No es nada. Linda estaba claramente agitada. Solo necesito hablar con Thomas sobre ir a lugares sin permiso, eso es. Maggie se quedó callada. Las palabras de Linda habían convertido sus sospechas en certeza. Definitivamente habían mezclado algo en esas galletas. Algo para que Emma lo comiera. ¿En serio? Pero si parecía un poco raro, dijo Maggie insistiendo. Después de comer, dijo, tengo un malestar estomacal. La voz de Linda, que parecía un grito, volvió a sonar. Dios mío. Voy para allá ahora mismo. La llamada terminó. Maggie se quedó mirando su celular, inmóvil por un rato. Poco a poco, la gravedad de lo que acababa de hacer la asimiló. Corrió a la sala. Emma seguía sentada al piano, practicando el nocturno de Chopin. Emma, ¿puedo hablar contigo? Su hija dejó de tocar y se dio la vuelta. ¿Qué pasa, mamá? La tía Linda viene de repente. Hay un pequeño problema con Thomas. Emma pareció sorprendida. ¿Thomas? Últimamente no ha ido a la escuela. Oí que estaba resfriado. Maggie contempló el rostro inocente de su hija. A pesar de ser primos, Emma y Thomas tenían poco contacto. Incluso en las reuniones familiares, rara vez conversaban. Tengo un favor que pedirte. Cuando llegue la tía Linda, por favor, déjanos hablar a solas. ¿Podrías subir a hacer tu tarea? Emma parecía confundida, pero asintió obedientemente. Bueno. ¿Pero Thomas está bien? Maggie no pudo responder esa pregunta. No lo sé. Por eso necesitamos hablar. Después de que Emma subió, Maggie sacó el recipiente del refrigerador. Dentro había 6 galletas, todavía intactas. Los colocó sobre la mesa del comedor y esperó. La lluvia arreció y el sonido de la lluvia contra las ventanas resonó por toda la casa. En la mente de Maggie los recuerdos de su hermana afloraron y se desvanecieron. El patio trasero donde jugaban de niñas. Los días que cambiaban de ropa y confundían a su madre. Y luego el distanciamiento gradual, la envidia y el dolor en los ojos de Linda cada vez que elogiaban a Maggie. Sonó el timbre y Maggie volvió en sí. Al abrir la puerta, encontró a Linda allí de pie empapada. Tenía el rostro pálido y los ojos abiertos de miedo. ¿Thomas? ¿Dónde está? ¿Está bien? Tenemos que llevarlo al hospital. Tranquila, Linda, dijo Maggie con dulzura. Thomas no está. Linda se detuvo en seco. Miró a su hermana confundida. ¿Qué quieres decir? Acabas de decirlo. Mentí, anunció Maggie en voz baja. Thomas no vino. Y nadie se comió tus galletas. La expresión de Linda cambió. Alivio, ira y vergüenza se mezclaron, y finalmente, las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Cómo pudiste? Ven al comedor. Maggie tomó a su hermana del brazo y la condujo hasta el recipiente que estaba en la mesa. No se ha comido ni una sola de tus galletas. Linda miró las galletas en la mesa y se desplomó en una silla.
Se cubrió la cara con ambas manos y sacudió los hombros. Linda, ¿qué pusiste en estas galletas? Siguió un largo silencio. Solo el sonido de la lluvia llenaba el espacio entre ellas. Finalmente Linda levantó la cara y miró a su hermana con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué intentaba hacer? Su voz era débil, como si se cuestionara a sí misma. Dime, Linda, la instó Maggie con dulzura. ¿Qué llevan estas galletas? Laxantes, dijo Linda con dificultad. Laxantes fuertes. Pero solo una pequeña cantidad, no mortal. Solo para que Emma pudiera, antes de su importante competencia de natación. Rompió a llorar de nuevo. Lo siento. Lo siento mucho. ¿En qué estaba pensando? Maggie puso la mano sobre el hombro tembloroso de su hermana. Debería haber estado furiosa. No había razón para perdonar a una hermana que había intentado hacerle daño a su hija. Sin embargo, curiosamente, el corazón de Maggie estaba lleno de tristeza en lugar de ira. ¿Por qué? Eso fue todo lo que preguntó. Linda levantó la vista y se encontró con los ojos de su hermana, nublados por las lágrimas. Su expresión evocaba la de la niña herida de antaño. Nuestra madre elogia a Emma y menosprecia a Thomas. Igual que cuando éramos niños. Con el mismo patrón de siempre elogiarte a ti y siempre criticarme a mí, la voz de Linda se hizo más fuerte. Cada celebración del éxito de Emma solo resalta los fracasos de Thomas. Solo una vez quise que ella también experimentara un revés. Se atragantó con las palabras. No estaba en mis cabales. Maggie se quedó sin palabras. Nunca hubiera imaginado que los años de sufrimiento y resentimiento de Linda se manifestarían de esta manera. Pero no era del todo incapaz de comprender los sentimientos de su hermana. Tengo cierta responsabilidad, dijo Maggie en voz baja. Durante años he ignorado este asunto. Pensé que las costumbres de mi madre eran naturales, e incluso el trato que recibía Thomas era, de alguna manera, justo como debían ser las cosas. Las dos hermanas se enfrentaban a una verdad que habían albergado durante mucho tiempo. En la mesa del comedor estaban las galletas que nadie había tocado. Linda seguía cubriéndose la cara con ambas manos, con los hombros temblorosos. Haré un té. Maggie se levantó en silencio y fue a la cocina. Hervió agua mecánicamente y preparó 2 tazas. En su interior, la ira, la tristeza y la compasión se mezclaban en una compleja mezcla. ¿Cómo podría perdonar a una hermana que había intentado hacerle daño a su hija? Sin embargo, al mismo tiempo comprendía los años de dolor que se escondían tras las acciones de Linda. Después de preparar el té, Maggie puso una taza frente a Linda y le preguntó en voz baja, ¿por qué llamaste? Linda levantó la cara llena de lágrimas. Me arrepentí. Desde el mam. Su voz temblaba. Pero no podía retractarme. Así que si nadie los había comido aún, ¿ibas a avisarme? Preguntó Maggie con suavidad. Linda asintió levemente. Pero cuando dijiste que Thomas se los había comido, entré en pánico. Pensando que tu plan podría crear una víctima diferente, Linda empezó a llorar de nuevo. ¿Qué clase de madre tan terrible soy? Debería estar protegiendo a Thomas y sin embargo. Maggie tomó la mano de su hermana. Estaba fría y temblaba. Linda, dime. ¿Cómo está Thomas realmente? Tras un largo silencio, Linda suspiró. Está sufriendo. En la escuela, lo llaman la personificación del fracaso. Ser primo de Emma solo le aumenta el dolor, la voz de Linda sonaba amarga. Los profesores le dicen constantemente, tu primo es excelente, y los compañeros se burlan de él. En casa su madre le pregunta, ¿por qué no te esfuerzas como Emma? Maggie frunció el ceño. No tenía ni idea de que fuera tan grave. Se está esforzando, la voz de Linda se hizo más fuerte. Estudia hasta altas horas de la noche, pero no ve resultados. Desde el año pasado, ha estado diciendo que no quiere ir a la escuela. Maggie sintió una opresión en el pecho. Nunca había querido reconocer cómo el éxito de su hija estaba directamente relacionado con el sufrimiento de su sobrino. Y yo, continuó Linda. Debería alegrarme por tu éxito, pero te envidio. Vivir en una casa preciosa, con un marido exitoso y una hija brillante.
Solo porque mi vida parece perfecta, dijo Maggie en voz baja, eso es solo la superficie. La relación con David es más fría de lo que crees. Está tan absorto en su trabajo que nuestras conversaciones giran principalmente en torno a asuntos cotidianos. Y la presión sobre Emma es inconmensurable. Linda parecía sorprendida. Siempre se espera que sea perfecta. De madre a, continuó Maggie. La semana pasada, Emma rompió a llorar tras equivocarse en una pregunta de matemáticas. Le preocupaba lo que diría su abuela. Las hermanas se miraron a los ojos. Cada una llevaba cargas diferentes en sus vidas, pero en el fondo residía el mismo problema, el amor distorsionado de Eleanor Wilson. Nuestros problemas giran en torno a nuestra madre, ¿no?, dijo Maggie. Linda soltó una risita. Fue su primera sonrisa sincera. Sí, siempre. Maggie se levantó y tomó el recipiente de la mesa. Ya no necesitamos esto. Fue a la cocina y tiró las galletas a la basura. Linda observó y dijo, ¿cómo puedes perdonar lo que intenté hacer? El perdón puede que no llegue de inmediato, respondió Maggie con sinceridad. Pero puedo intentar comprender. Y quizás sea hora de afrontar la enfermedad en nuestra familia. ¿Cómo? Había desesperación en la voz de Linda. Primero me esforzaré por comprender mejor a Thomas. Quiero ayudarlo a descubrir sus intereses y talentos. Animaré a Emma a interactuar más con su prima, dijo Maggie, eligiendo sus palabras con cuidado. Y con mamá, necesitamos tener una conversación seria sobre cómo sus evaluaciones afectan a los niños. Linda parecía ansiosa. ¿Crees que mamá te escuchará? No lo sé, respondió Maggie con sinceridad. Pero el cambio no ocurrirá sin intentarlo. Su conversación fue interrumpida por el sonido de pasos bajando las escaleras. Emma apareció con aspecto un poco incómodo. Lo siento, mamá. Pero terminé mi tarea. Vio a Linda y sonrió levemente. Hola, Linda. Linda no pudo ocultar su agitación. Enfrentarse a Emma fue particularmente difícil después de la confesión de las galletas. Hola, Emma forzó una sonrisa. Feliz cumpleaños. Disculpa la tardanza. Emma se acercó. Gracias. Tú también enviaste galletas, ¿verdad? Mamá lo mencionó. Linda se quedó sin palabras. Maggie intervino rápidamente. Sí, lo hizo. Pero por desgracia, se rompieron durante el transporte. Emma pareció un poco decepcionada, pero enseguida se animó. Está bien. ¿Cómo está Thomas? No lo he visto en la escuela últimamente. Linda miró a su sobrina sorprendida. ¿O has estado preocupada por Thomas? Sí, a veces nos vemos en la biblioteca. Sabe mucho de historia, dijo Emma con franqueza. La semana pasada, me ayudó con mi informe. Maggie y Linda intercambiaron miradas de sorpresa. Había una relación entre las primas de la que no sabían nada. Emma, dijo Maggie como si se le hubiera ocurrido una idea, invitamos a Thomas a comer este sábado. La cara de Emma se iluminó. Sería genial. Quiero enseñarle mi nuevo juego y me encantaría saber más sobre las monedas antiguas que colecciona. Linda parecía perpleja. Emma, ¿sabes de la colección de monedas de Thomas? Claro, dijo Emma con naturalidad. Su colección es increíble. Sobre todo esa, ¿cómo se llama? Morgan Dollar. Sugirió Linda. Sí, eso es. Dijo Emma emocionada. Él sí que sabe lo que hace. Maggie sintió que algo estaba cambiando en ese momento. El hecho de que Emma y Thomas ya hubieran construido su propia relación le resultó inesperado. Y también un rayo de esperanza. Te esperamos el sábado, le dijo Maggie a Linda. Demos un nuevo paso adelante como familia. Linda tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. La luz del sol de principios de verano iluminaba con fuerza el patio trasero de Maggie. Salía humo de la parrilla, meciéndose con el viento, y se veía a David y Thomas asando carne uno al lado del otro. En la terraza, Emma fotografiaba rosas en flor con su nueva cámara. Aquí tienes, Linda le dio a Maggie un vaso de limonada. Las hermanas se sentaron juntas, admirando el paisaje del jardín.
Muchas cosas habían cambiado desde aquel día lluvioso de hacía 6 meses. Me alegra mucho que la exposición de fotos de Thomas haya sido un éxito, dijo Maggie con una sonrisa. Linda asintió. Desde que se unió al club de fotografía de la escuela, ha cobrado vida. Su profesor estaba asombrado y dijo, no tenía ni idea de que tuviera tanto talento. Cada uno debe encontrar su propio camino, dijo Maggie. Parece que Emma también se ha interesado por su fotografía. El cambio que comenzó con ese almuerzo sabatino se extendió gradualmente por toda la familia. Maggie notó el talento de Thomas para la fotografía y le regaló su primera cámara digital. Emma aprendió nuevas perspectivas de su primo, y Thomas aprendió técnicas de estudio de ella. ¿No crees que mamá ha cambiado últimamente? La madre ha cambiado. ¿Recientemente? Preguntó Linda en voz baja. Sí, asintió Maggie. Me sorprendió cuando asistió a la exposición de fotografías de Thomas y dijo palabras tan conmovedoras. Cambiar a Eleanor no fue así. Fue tensa la noche en que Maggie y Linda la confrontaron juntas sobre cómo trataba a sus nietos. Aunque Eleanor inicialmente se resistió cuando el talento de Thomas para la fotografía se hizo evidente, su actitud comenzó a cambiar. Poco a poco vamos recuperando el equilibrio, ¿no? Maggie dijo que Linda entrecerró los ojos. Al sol no es perfecto aunque no existe la perfección. Maggie se rió. Incluso mi familia perfecta era una ilusión que las hermanas habían comenzado a apreciar. Tiempo juntos una vez al mes se reunían para desayunar solo ellos dos para compartir. Recuerdos de la infancia y preocupaciones actuales. Linda también había encontrado un nuevo trabajo y estaba volviéndose más estable financieramente por recomendación de Maggie, había comenzado trabajando en la oficina de administración de una escuela de arte local. Mamá mira a Emma acercarse y mostrarle la pantalla de su cámara. Tomé esta usando la composición que me enseñó Thomas. Maggie. Admiré la fotografía de la flor perfectamente compuesta en la pantalla. Eso es maravilloso, Emma. Gracias, Thomas. Emma llamó hacia el jardín. Thomas, que había estado asando carne frente a la barbacoa, saludó tímidamente. Se quedó con más confiado que antes y sonrió más a menudo. La cena está lista para todos. David llamó y toda la familia comenzó a reunirse alrededor de la mesa. Maggie grabó esta escena en su corazón, no perfecta, pero una familia que se había enfrentado a la verdad. El incidente de las galletas había sacado a la superficie problemas ocultos durante mucho tiempo y había dado. Quizás una verdadera familia no se trata de competir por la perfección, sino de aceptar las necesidades de cada uno. Imperfecciones y apoyarnos mutuamente, pensó Maggie. Linda colocó su mano sobre su hombro y las dos. Las hermanas se sonrieron unas a otras como hermanas, como madres y sobre todo como seres humanos. Su viaje apenas había comenzado.